Tenemos lo que es el lugar santísimo, lo que vimos es una introducción nada más, el candelero de oro, la mesa de los panes, el altar del incienso, la cortina y el arca del pacto. Hasta ahí estamos bien. Ya tenemos una idea, ¿verdad? De qué es todo eso y qué figura nos trae. Ahora, hermano, vamos a introducir aquí a las vestiduras sacerdotales, según Éxodo capítulo 28, verso 1. Voy un poquito rápido. Dice: harán llegar delante de ti a Aarón su hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes a Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Verso 2 dice: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. ¿Sí se acuerdan lo que pasó con Nadab y Abiú, verdad? Que dieron fuego extraño, ¿se acuerdan? Que lo hablamos el sábado que pasó. Por ofrecer fuego extraño, ¿qué pasó? Murieron Nadab y Abiú. Entonces quienes sucedieron a ellos fue Eleazar e Itamar, lo que sucedieron. Entonces dice: la palabra vestidura en el hebreo es beger, que significa cubierta. El significado de la palabra implica que el portador de esta vestidura sería cubierto, ¿por qué? Por la santidad de Dios. Dice que la palabra sagradas, porque dice que, si usted lee, dice que son vestiduras sagradas. Entonces le puse la definición de vestidura, que es cobertura por la santidad de Dios. Y esta palabra que es sagrada, que le continúa, en el hebreo es kodesh, que propiamente tiene que ver con una consagración. En estas condiciones vemos que el propósito que tendría esta ropa sería investir, de santidad a quien portara el qué, estas ropas. Estas eran las vestiduras sacerdotales. Miren los requisitos que tienen. Entonces, ¿cómo que tiene que presentarse usted delante del Señor? Dice Apocalipsis de que se va a llevar una iglesia vestida de lino fino. Entonces, si la Biblia nos está pidiendo que tenemos que estar cubiertos de la santidad de Dios y tenemos que ser apartados, consagrados, ¿qué se me viene a la mente? Que sin santidad nadie verá al Señor. Qué importante es la santidad del individuo y qué importante es el apartarse de lo que contamina para presentarse delante de Dios. Fíjense. Entonces, esto es lo más delicado de todo el tema del tabernáculo. Que los utensilios y todo eso es bonito, pero esto, las vestiduras, es lo más delicado. Y va a ver por qué es delicado esto. Porque hablamos de que Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño, no consumió la presencia de Dios. No digamos si eran mal vestidos. La presencia de Dios, hermano, es delicada. Es muy delicada, pero súper delicada. Entonces, vamos acá. Las vestiduras sacerdotales de los levitas. Miren. La túnica blanca era una túnica de lino. Esta vestimenta llega hasta los pies y ciñe el cuerpo. Tiene mangas apretadas a los brazos. Esta túnica dice que tenía un cinto de obra de recamador hecho con un bordado artístico. La túnica blanca figura de la perfección, mire esto, del carácter y la santidad de Jesús. Usted tiene que ser portador de esto. Usted tiene que ser portador ¿de qué? Del carácter y la santidad de Jesús. Hay que ver santidad. Santidad en nuestra vida. Y cuando hablamos de santidad no estamos hablando de la ropa, estamos hablando de lo interno, de lo que hay adentro. Tiene que guardar usted. Un poquito más. Esas son las de los levitas. Vamos con la del sumo sacerdote. Es esta. Miren,
Este personaje, como sumo sacerdote, ministraba en el lugar santísimo. Era el único que podía entrar a ese lugar. No hay nadie más. Pero él tenía, mire, todo lo que tenía que ocupar para poder entrar. Sí, hermano, ya vamos a hablar de eso. Amén. Así es. Entonces, usted se fija, todo lo que tiene él tiene una figura para poder entrar a la presencia de Dios. Porque esto, mi hermano, se lo voy a adelantar, es sombra de lo que vio Moisés. Porque se le dijeron, tenés que hacerlo conforme al modelo que dicen en el monte. Entonces, ¿a quién cree usted que Moisés vio vestido de esta manera? A Jesús, cabal, y no había venido todavía. Según el orden de Melquisedec. Porque él tuvo que dar un sumo sacerdote allá arriba. ¿A quién vio? Esto es delicado, hermano, pero súper delicado. Ya va a ver por qué. Voy un poquito rápido porque, hermanos, vestiduras sacerdotales. Éxodo 28:4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica, bordada, la mitra, el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas. Mira esto, para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Todo sacerdote que servía en el santuario tenía 4 prendas. Son estas. Vamos a entrar voy un poquito rápido, hermano. En la palabra hebrea dice ketonet, que significa túnica. Amnet, que es el cinto. El mignasayim, que son los pantalones. Y esto que es el gorro, ¿verdad? El mikbat, el gorro. Era como una larga cinta de lino enrollado. Eso era el gorro de levita. Entonces, todas estas vestimentas eran ¿de qué? De lino blanco. Esa es la vestidura de levita. Sacerdote del tabernáculo, ¿sí? ¿Y usted qué es? Sacerdote también. Ahora en lo espiritual. Usted es sacerdote, entonces todo esto, mire, tiene un significado. Vamos con las del sumo sacerdote. Además de las 4 anteriores que acabamos de ver, ¿verdad? El sumo sacerdote tenía 4 prendas más. En total eran 8. Ahí están. Que era el zip, que es la diadema. El josén, que es el pectoral. El efod, que es el delantal. El mei, que es el manto azul. Dice el 28:5, tomarán oro azul, púrpura, carmesí y lino torcido para hacer este tipo de vestimenta. El oro es figura de la realeza en referencia al Rey de Reyes. El azul, figura de lo celestial. El carmesí, figura del sacrificio de Jesús. Y el lino torcido, figura de la consagración de los sacerdotes que venían a presentar la consagración de Jesús. Entonces, voy un poco rápido porque, hermano, esto está tremendo. Mire, la mitra y la diadema, pasen más. La mitra y la lámina de oro. Esta es la mitra. Es esta es la lámina. Ahora, ¿qué es eso? La mitra era de lino y sobre ella llevaba una lámina de oro con la inscripción. ¿Cuál era la inscripción que decía? Santidad de Jehová. Es esta. O sea que esta es esta, mira. Por eso se aparte para que tuvieran un poco de entendimiento. O sea que la mitra es esto y la lámina es esta de la que va aquí. Entonces, cuando el sumo sacerdote se presentaba, lo primero que Dios miraba, ¿qué era? Santidad de Jehová. ¿Y cómo se presenta usted a la presencia de Dios? ¿Será que está santito cuando se pone en oración? ¿Ah? Tremendo, va. Hermanos, no lo podemos ver como champoneta. Dios nos quiere llevar a un nivel más de comunión con Él, pero necesitamos guardarnos más para Él. Porque mientras más nos metemos con Dios, Dios más exige, para bien o para mal. Mire, esta era la máxima que debía regir toda la vida, tanto del sacerdote como de aquellos que le miraban.
¿Figura de qué? De la completa consagración a Dios. Figura también, mire, le puse aquí, del yermo de salvación, según Efesios 6:12 hasta el 18, que dice, que nos guarda de qué? De los malos pensamientos. Desde aquí comenzamos a ver la armadura de Dios, de Efesios capítulo 6, mira, porque ¿a dónde tiene que estar la santidad de Jehová? ¿A dónde tiene que estar la santidad? En la mente comienza, en nuestra mente, hermano. En nuestra mente. Diga en mi mente. En mi mente, ajá. Ahí comienza la santidad. En mi mente. Desde aquí tenemos un gran problema. Desde aquí tenemos un problema. Entonces, el sacerdote tiene que guardarse para entrar en el lugar santísimo. Si este sumo sacerdote no iba bien, sí, el momento. Seguimos. Primer carta de Pedro 1, 15 y 16. ¿Sabe que no tiene? Lo leemos rápido. Voy un poquito rápido porque, hermano, usted se va a asustar con este tema. Pero necesitamos estudiar primera carta de Pedro 1, 15. ¿Quién no tiene? Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Vaya, miren lo que dice. ¡Qué tremendo! Sino que así como aquel, ¿quién? Cristo, que nos llamó es santo, así también vosotros santos. ¿En qué? En nuestra manera de vivir. Porque Cristo está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces nuestra obediencia también que lleva santidad. Si usted es obediente, es santo. Si no es obediente, no es santo. Es que la santidad no se refleja, como dijimos al principio, en lo que vestimos. La santidad se refleja en qué? Si obedecemos. Entonces Dios está demandando que en nuestra manera de vivir seamos santos. Santidad Jehová. Santidad Jehová. Por eso dice el Salmo 24, ¿quién subirá al monte? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Vamos aquí. El efod y su cinto. ¿Qué es el efod? Usted lo entiende ahí, pero mire, se lo voy a sacar aquí aparte. Ese es el efod. Ese es el efod, como un pectoral, como una coraza de justicia, ¿verdad? ¿Que guarda qué? El corazón. Entonces, dice, esta era de la parte decorativa de la vestidura sagrada, según Éxodo 28. Era una especie de chaleco, sin mangas. Fue hecho de 2 piezas. Una cubría la espalda y la otra el pecho. Las piezas eran unidas a sus 2 extremos por 2 hombreras. Sobre las hombreras habían 2 piedras de ónice que contenían los nombres de las tribus del pueblo de Israel. Los materiales fueron azul, púrpura, carmesí, lino torcido. El efod se ceñía a la cintura por un cinto del mismo material. Entonces, ¿cuál es el cinto que dice Efesios? El cinto de la verdad. O sea que aparte que tenemos que tener santidad en nuestra mente, guardar nuestro corazón, tenemos que estar ceñidos con la verdad, no ser mentirosos. Tenemos que dar fruto del labio, no mentira. Voy aquí. El efod es figura de qué? De la coraza de justicia. Voy un poquito rápido, hermano, porque quiero llegar a un punto. Ahí están, miren, las piedras de ónice, las que leímos en el verso anterior. Esas piedras son esas. ¿Qué contenían esas piedras? Miren, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro,
y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Y quiere decir esto? Primera de Pedro 2:5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, y mire, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que contenían esas dos piedrecitas? Los nombres de las tribus de Israel. 6 y 6, 12. Iban. Por eso es que ahí le están señalando el sumo sacerdote que iban aquí. Por eso dice, ver Isaías 9:6, el principado sobre su hombro. ¿Qué iba a llevar Cristo sobre sus hombros? La carga del pueblo. Mira cómo trasciende hasta Isaías esto, lo de las piedras. Y dice, primera de Pedro, piedras vivas son edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Entonces, su labor principal era sostener el pectoral del juicio. Este es el pectoral del juicio. Esa era la labor principal. Ahora vamos aquí, mira, el Urim y Tumim. ¿Qué es el Urim y Tumim? Son esas dos piedrecitas. Esta. ¿Miren? ¿Para qué servía el Urim y Tumim? ¿Para qué creen que servía eso? Se ve como el Yin Yang, ¿no? El Yin, ajá. Ver de dónde sacan, ver cómo las tinieblas ocupa lo de Dios, ¿verdad? Y lo trata de torcer. Para consultar, vamos, miren, ajá, es ese. Ese es el Urim y Tumim. Urim y Tumim. La primera figura es la Aleph, Urim. Aleph, primera letra del alefato hebreo, ¿sí? Como decir el alfa omega. Y ahí está la Tau, que es el Tumim. De ahí viene la Aleph y la Tau. El principio y el fin, el alfa y la omega. Sí, va. ¿Estamos bien? Si ayuda, levanta la mano. Por medio de estas dos piedras, Dios hacía conocer su voluntad. O sea, mira esto, un aro de luz en torno al Urim, que es este. El Urim, el blanco, representaba una señal de ¿qué? De aprobación divina. O sea, que llegaba vos, el sumo sacerdote, ¿verdad? Con el Urim y Tumim, Señor, tal cosa, si brillaban, que Dios decía que sí. Así funcionaba. Miren, en cuanto a los asuntos que se le presentaba una sombra sobre el Tumim, era evidencia de desaprobación. O sea que en uno, luz, y en el otro, ¿qué era? Sombra. Mire lo que más tiene esto. En aquel entonces el Urim y Tumim ejercían una especie de oráculo mediante la cual Dios expresaba su voluntad y era usado para que los hombres tomaran decisiones. Hoy en día, además de su palabra, que Dios, el Espíritu Santo de Dios es quien manifiesta su voluntad ahora en los hombres. Ahora, ya no está el Urim y Tumim. ¿Qué está ahora? El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Qué precioso, hermano. Yo en el intro de nuestro espíritu. Bonito. Mire, ahora vamos con esto. Las vestiduras. Pero fíjense que aquí, perdón, le puse Éxodo 28:30, Bucaña, Félix Torres Amar. Y si vos tenés la Yuneman, buscan la Yuneman, el 28:30, para que vean esa traducción, lo que dice del Urim y Tumim. Llama mucho la atención. Fíjense, lo voy a ayudar yo. En la Félix Torres Amat dice, ya va a ver.
Félix Torres Amar. Hola, Yuneman. ¿La tenés? ¿No la buscas? Ah, sí, es cierto. Yuneman dice, y pondrás en él, dice, y pondrás en el racional del juicio. Ahí ya no dice Urim ni Tumim, sino que dice, dice, y pondrás en el racional del juicio la declaración y la verdad. Así lo traduce, así lo traduce. Y en la peli lo tenés, Valentín. ¿Lo hallaste? No. Aquí se lo voy a poner yo. Aquí está. Dice, en el mismo pectoral del juicio pondrás estas dos palabras. Y lo traduce, doctrina y verdad. Una es doctrina Y la otra es verdad. Ajá, entonces nosotros tenemos que tener ¿qué? Doctrina y verdad, que es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Nada más aclarar eso, ¿verdad? Me llamó mucho la atención. Ahora, el pectoral del juicio. Aquí empieza lo bueno. La palabra hebrea para juicio es mismat, y en su significado se encuentra el contexto de tres palabras clave con las que podemos darnos una idea de las implicaciones que tiene al referirse a las vestiduras sacerdotales. O sea que mismat significa probar una afirmación. Aquí vamos. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel. ¿A dónde? En el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. O sea que el pectoral del juicio es ese. Ese es el pectoral del juicio. Hermano, aquí hay una gran figura, pero figura terriblemente. El pectoral del juicio. Cuando Aarón se presentaba ante Dios, llevaba sobre sus hombros los pecados de los hijos de Israel, cuyos nombres estaban grabados sobre las dos piedras de ónice para interceder por ellos. Igualmente, llevaba sobre su corazón a cada hijo de Israel, representando en cada una de las 12 piedras del pectoral, mostrando ante Dios la compasión que sentía por cada uno de ellos, apelando a la justicia y a la misericordia divina. Aarón solicitaba ante Dios el perdón ¿de qué? De los hijos de Israel. O sea que se convertía Aarón ¿en qué? En un intercesor. ¿Intercesor de qué? De los pecados del pueblo de Israel. Perdón. O sea que el Señor no hablaba con nadie más que no era Aarón. Amén, cabal. Y Moisés. Así es. Y ahora, Lo que necesita el Espíritu Santo, ¿qué? Oído nada más. Un oído que le quiera oír. Cabal. Solo con Aarón y Moisés hablaba. y nosotros somos los varones. Que el Espíritu Santo puede hablar, pero tenemos que tener oído para eso. Amén, así es, hermano. Entonces, las 12 piedras por cada 12 tribus. ¿Qué significa eso? Es esto, miren. Ese es el sardio. Porque Éxodo capítulo 28, verso 15 comienza a decir cómo iban a ir las piedras colocadas en el pectoral. Entonces, el sardio le pertenece a la tribu de ¿qué? De Rubén. Vamos con el topacio. Es el para la tribu de Simeón. Póngale mente a esto, hermano. El carbunclo es para la tribu de Leví. Vamos con otros tres. Esmeralda, que correspondía a la tribu de Judá. El zafiro era para la tribu de Zabulón. Y mire, el diamante es para la tribu de Isaacar. Llevábamos 6, ¿verdad? No lo van a leer en el instituto, hermano.
y estar sacando esto de cada piedra, hermano. Miren, esta es la de Jacinto, no el Chucho, sino que Jacinto se llama esta. Es la tribu de Dan. Esta es la piedra de Ágata, es para la tribu de Gad. Esta piedra bonita es el amatista, esta la tenía la tribu de Aser. Vamos con las últimas. El berilo es la de Neftalí. Esta es la piedra de Ónice, es para la tribu de José. Y el jaspe es la tribu de Benjamín. Miren, hermano, cómo va todo relacionado. Esas 12 piedras que acabamos de ver tienen una figura que ahorita la vamos a ver. Pónganle detalle a esto, hermano, porque todo esto tiene que ver con usted y conmigo. Está bonito el tema. ¿Están aprendiendo, hermano? Amén. ¿Ah? ¿Están aprendiendo? Si están aprendiendo, díganme, mi hermano, ¿para qué no entiendo nada? Ahorita lo va a entender. ¿Está listo? Y esto, para que no. Ustedes no lo bien, lo van a tomar foto, hermano. Ahí está. Ustedes habían oído nada más, ¿verdad? Pero a ver que el pectoral de no sé qué, que no sé cuándo. Está sabiendo por qué de cada cosa. Mire, y lo más relevante, ¿sabe que yo no metí esto en el tema? Porque no lo tenía que meter obviamente, pero ¿sabe cuántas ocupa Luzbel de estas 12? Ocupa 6. 6 de estas 12. Porque las de él son 9. De la vestimenta de él. Entonces, él era un sumo sacerdote. Y estas 12, ¿a dónde están estas 12 piedras? En los 12 fundamentos de la Nueva Jerusalén. O sea que cada fundamento es un tipo de piedra. Otro fundamento, así, hasta los 12. Hay un misterio entre las 9 piedras de Luzbel y las 12 del pueblo de Israel y las 12 de la Nueva Jerusalén. Porque Luzbel no tenía que llegar al gobierno, que era 12, pero llegó al 9. Hay un misterio que no me voy a meter, hermano. No terminamos esta noche. Entonces, vaya, estamos ahí, estamos bien con las piedras, ¿verdad? Vaya, mire pues. Dice, si logramos visualizar la figura del pectoral del juicio, que es este, ¿va? Es el pectoral del juicio, es lo mismo cada piedra. Podemos deducir que hoy en día el sumo sacerdote de los cielos está realizando una labor de intercesión en el juicio ante el juez de la tierra. Por esa razón la Escritura lo describe como el pectoral del juicio y que es donde estaban representados las 12 tribus de Israel que serán juzgados pero llevados en el corazón de nuestro sumo sacerdote. ¿A dónde le pusieron a este sumo sacerdote estas vestiduras? Porque a Aarón se las pusieron en el tabernáculo de Moisés y a Jesús no se las pusieron. Ahí le pusieron mitra, ¿va? Ya vimos que era, ya ven que era mitra, ¿va? Santidad lleva. Ahí lo vistieron, ¿va? Porque el sacerdocio de él es eterno. Entonces, el pectoral del juicio, aquí empieza lo bueno. Ahí está. Características. Vamos con las características. Método por el cual Dios se revelaría al pueblo por medio de su sumo sacerdote. 2. Era cuadrado y doble con 4 hileras de piedras cada una. 3. Portado entre las prendas sacerdotales. 4. Poseía piedras preciosas. 12. Y en ellas escritas los nombres de las tribus de Israel. De lo mismo, ¿verdad? Y 5. Dentro del pectoral se lleva el turín, las luces y el tumín, las perfecciones. Tipología o figura. Magnífico atuendos. Nos habla de la inmutabilidad y rectitud de Dios. Eso nos habla.
Vestiduras específicas. Dios es Dios específico. Pectoral cuadrado, 23 por 23. La perfección de Dios, su justo juicio. Urim y Tumim, el conocimiento perfecto de Dios para dar respuesta. Vamos aquí, miren. Esto hay que tener deseo de querer aprender más. Las piedras, lo que es el sárdica, topacio, carbunclo, esmeralda, zafiro, diamante, jacinto, ágata, astilla, berilio, onice y jaspe. Son las que están ahí, ¿verdad? En las Biblias. Son esas. Detalle por hilera. Aquí empieza. La sárdica. Esta piedra nos muestra la sangre en el rostro rojo. El topacio. O sea, vamos a describir cada una de las piedras, la figura que trae. El topacio nos habla de qué? De oír inteligentemente. El carbunclo, centellante, dice manifestación gloriosa y poderosa de Dios. O sea que son estas, miren, estas tres. Y estas tres nos está hablando, la primera hilera, de la relación a Dios sobre su obra de salvación redentora. Son las primeras tres hileras. Miren lo que Dios miraba. Vamos con las otras tres. Miren. Esmeralda nos habla de brillar, de relucir, nos habla también de luz. El zafiro, señalar como marca, escribir, dice, enumerar, delimitar la tierra. El diamante nos habla de dureza, nos habla de conquistar, de ser invencible, nos habla de lo eterno e infinito. Son estas tres. Y estas tres nos están hablando de la relación al creyente llevado por la palabra, y nos habla también de su comisión. Pregunto, ¿será que esto tiene que ver con usted? Mire el trabajo que usted tiene. Bienvenido a ser cristiano, hijo de Dios. Bienvenido. ¿Usted para que ustedes, Dios mío, todo eso tiene que cumplir usted? Pero tú vas para el cielo, va hermano Álvaro. Tremendo. Mire las comisiones. Tenemos que brillar, hermano, dice la Esmeralda. Tenemos que brillar, tenemos que relucir, tenemos que ser luz a las naciones. El diamante de que nos habla que tenemos que ser conquistadores. Tenemos que ser duros en medio de la prueba, ser invencibles, buscar lo eterno, lo infinito. Sí, silencio, hermano. Ya me preocupa esto porque el jacinto nos habla de ser doble, nos habla de lo fructífero. El ágata nos habla de encender, de llevar cautivos, nos habla del Espíritu Santo, su fuego, del bautismo, nos habla de lenguas de poder. El amatista es atar firmemente, símbolo de realeza y autoridad sobre qué? Sobre las tinieblas. Son esas tres. Y esta nos habla de ser exclusivos por hombre, dice su nueva naturaleza, restaurado, ya no raza caída. Solo en esas seis tenemos trabajo. Porque usted no tiene que andar como un caído. Porque tenemos que tener el amatista. El amatista nos habla de qué? De realeza, de autoridad sobre las tinieblas. O sea que si las tinieblas lo están doblegando todavía a usted, tiene que tener, le hace falta el amatista. Y el ágata, ¿de qué nos habla? De ser encendido del fuego del Espíritu Santo.
Y el jacinto nos habla de ser fructífero. Llevamos 9, ¿verdad? Seguimos. Bien. No se desanimen, estamos aprendiendo. El berilo habla de juez, gobierno, defensa de una causa, de eso habla el berilo. El ónice nos habla de blanquear, de limpiar. ¿De qué va a limpiar? La conciencia, dice el berilo. Sí, vuelvo a preguntar, hermano, ¿será que estas piedras tienen algo que ver con usted? Sí, sí, hermano. El jaspe nos habla de pulir, nos habla de una transparencia. De que todo eso tenía el sacerdote. Sí, hermana, ahí está, ¿ven? Por eso se presentaba a él. Por eso es que la gloria de Dios no lo mataba. Es un sacerdote, hermano. No lo tienen los otros. Son los que se presentaban más santísimos. Sí, son los levitas, pero esos servían afuera. El único. Hermano, es lo que le quiero decir, cabrón, hermanito. Hermano, nos llenamos la boca. Hablando lo que no, ¿en qué hablamos? Lo que no conocemos. Cuando encontramos en el tabernáculo que el Señor le dijo a Moisés que hiciera todo esto, hermano, aquí nos habla de comprometernos más. Miren, estas tres nos habla de qué? De una relación, mire, al Espíritu Santo y que su obra continúa. Entonces, aquí, mira, aquí te puse la foto, mira, la pantalla. Miren. Miren nuestro Señor, ahí está nuestro Señor Jesús. Ministrando, miren, con su pectoral, bien calidad, miren, calidad. Llega usted aquí a la presencia de Dios. Hermano, tenemos que llegar así, hermano. Por eso dice, y a su esposa se le concede, que se vista de lino fino y resplandeciente. Ahora ya no va a cantar usted eso solo por cantar, lo va a cantar con conocimiento, que lleva el pectoral del juicio. Usted lleva luz, lleva fuego, lleva santidad. Hermano, qué precioso presentarse delante de Dios así. Por eso es que se percibe y se siente en el Espíritu quién es un ministro del Señor y quién es uno que es el ministro del Señor. Voy a entender. Cómo se siente, no, le falta mucho. Hay algo en el Espíritu que no está bien. Porque no le he encendido, hermano. No le he encendido. Entonces, un encendido siente el otro encendido. Un encendido siente a uno que está apagado. Ajá. ¿Se sigue o seguimos o aquí terminamos? Seguimos. Seguimos, vale. Vamos, sí. Claro, sí. Espíritu de sabiduría, dice, Éxodo 28:13. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. O sea que todo esto que acabamos de ver, Dios llenó del espíritu de ¿qué? De sabiduría. El ministerio dado a Aarón de sumo sacerdote es una sombra de un ministerio celestial. En el tabernáculo verdadero, como Moisés vio todo lo que había en el tabernáculo celestial, también vio el sumo sacerdote que hablamos desde el principio, eterno, según el orden de Melquisedec, aquel que hoy esté ejerciendo ese cargo. Por ello es muy importante que nos ubiquemos respecto al lugar que tenemos todos, mire esto, como pueblo, sin importar si predicamos o no predicamos la palabra de Dios,
eso no importa y no te hace más ni menos. Todos somos iguales y somos llamados ¿a qué? A ministrar. Por eso es que tenemos que conocer nuestra asignación. El manto del efod. Aquí entro ya un poquito más fuerte, porque ese no quiero decir que es el menos ni el más, pero es importante saber de eso. El manto del efod. ¿Qué es el manto del efod? Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Y en sus orlas harás granadas de azul púrpura y carmesí. Y dice, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada. Otra campanilla de oro, otra granada. Y en toda la orla del manto alrededor, y estará sobre Aarón cuando ministre. Y se oirá, mire esto, su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga. Es esta, miren. Ese manto es del efod. Lleva la campanita. Ah, pero ya vas a ver lo que es esto. Porque este es el centro del mensaje. Dice, debía ser llevado por un sumo sacerdote, el manto del efod, debajo del efod, o sea, el pectoral que vimos, lo azul. Y dice, sin costura. Jesús tenía una túnica sin costura. Así dice Juan capítulo 19, verso 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Fíjate cómo cumplía Jesús todos los requisitos, ¿no? Todos los requisitos. Entonces, esto resulta muy interesante, porque este manto tendría que ser igual que la túnica de Jesús, de una sola costura. Eso dice Éxodo 28. Y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde. Entonces, el manto del efod dice, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Cuando Aarón fue vestido con el manto azul, lo que acabamos de ver, es figura de un acto profético que habla acerca del momento cuando Jesús iba a trascender los cielos después de su resurrección. La cabeza de Aarón estaba encima del manto y su cuerpo debajo. De la misma manera Jesús, esto es figura, como la cabeza de la iglesia, su cuerpo está sentado sobre los cielos y su cuerpo es la iglesia de Jesús que está debajo de los cielos. Entonces, el manto del efod así se miraba. Es esto. Entonces, la cabeza de Aarón, arriba, obviamente. Esa es la figura que acabamos de leer. Pues ese es el manto del efod, ese azul. Ahora vamos aquí, miren. Ya lo dejo. Mire esto. Y en medio de él, por arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde, dice, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Esta palabra, la expresión no se romperá, es figura que el ministerio celestial de Jesús, según el orden de Melquisedec, será eterno, porque ha sido establecido como un sacerdocio eterno. El ministerio levítico está basado en hombres mortales, pero el ministerio según el orden de Melquisedec está basado en ¿qué? Sobre una vida indestructible, o sea, la de Jesús. O sea que todo el ministerio del sumo sacerdote de Aarón en el tabernáculo, incluyendo su vestimenta, fue un reflejo del ministerio de Jesús, que tiene desde su resurrección, ¿hasta cuándo? Hasta nuestros días. Entonces,
Ahí habla de especificaciones muy puntuales, detallado de las vestiduras sacerdotales, porque cada elemento tiene un simbolismo que refleja aspectos del ministerio de Jesús respecto a Israel. De ahí que sea relevante para nosotros poner atención, dice, a esos detalles que conforme avanzamos en el estudio del tabernáculo, nos queda cada vez más claro el sentido en que todo viene a ser ¿qué? Un reflejo de la obra de la redención a cargo de Jesús y que se encuentra íntimamente ligada a la iglesia de Jesús. Está más que claro, ¿verdad? Entonces, voy terminando con esto. El manto del efod. Éxodo 28:33. Aquí póngale un poco más de atención, por favor. Y en sus orlas harás granadas de azul, dice, púrpura carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro, dice, alrededor. O sea que se miraba así. Esto tiene mucho que ver con nosotros. Mucho que ver con nosotros tiene que ver esto. ¿Pero por qué? Ya ver por qué. Voy aquí a la carga. Las campanillas eran de oro puro y estaban dispuestas en forma alternada con las granadas. Podían ser oídas por el pueblo cuando el sumo sacerdote ministraba dentro del santuario. Son esas. Mire cómo se ve. Entonces, aquí lea conmigo. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá el qué? Su sonido cuando él entre. ¿A dónde? En el santuario, delante de Jehová, y cuando salga, ¿para qué? Para que no muera. Aquí termina el mes. O sea, ¿cómo tenía que entrar el sumo sacerdote? ¿Cree que tenía que entrar? ¿Ah? Tenía que hacer ruido para que no muriera, así dice. Cuando ministre se oirá su sonido. ¿Cuándo qué? Cuando él entre. Y cuando salga para que no muera. Ajá. Pero no era también para saber que él murió. No, hermano. O sea, aquí lo estamos aplicando a la adoración. Por ahí va, cabrón. Esto es lo delicado, cabal, hermano. Y con el esclavo también lo mataba, o sea que asumía todos los roles que eran en la iglesia. Aquí cabal, nos está hablando de la adoración, de la alabanza. O sea que el hombre tenía que, mientras estaba dentro del arca del pacto, el hombre no podía estar. ¿Cómo viene usted al culto, pues? A eso se está refiriendo. Ahí viene, ve. Anda, Señor. Levanta las manos. Y la agarra. De eso nos está hablando ahorita, de la alabanza. Porque si el hombre no estaba bien en lo que está haciendo, la presencia de Dios, ¿qué pasaba? Lo mataba. O sea que Dios le decía, si no te mueves, te mato. No lo vemos nosotros. Wow, hermano. Pedimos. El hombre tenía que estar. Sí, señor, aquí estoy. Porque aquí, lástima que yo quería comprar una campana, hermano, no la traje. Yo quería comprar la campana, el sábado lo voy a traer primero Dios. Pero cuando me duerma la voy a mover. Para morir la pareja. Sí, hermano, sí. ¿Cómo tenía que estar el hombre entonces? Ministrando, Señor, aquí estamos, Señor. Mira Israel, Señor. ¿Se puede imaginar usted eso? Y a la hora de salir, iban para afuera, Señor. Gloria a Dios. Porque aquí tenía que oírse, hermano, el sonido. No, y dice Éxodo 28:35. ¿Y usted cómo viene? Era el mismo que hacía Satanás cuando llegaba a un lugar, iba danzando, cantando, tocando arpa. Porque era una verdad. Él era un sacerdocio alabante y cuando. Entonces, ¿cómo entraba Moisés, hermano?
Perdón, Aarón entraba así. Aarón entraba. Aleluyemos con todo nuestro ser. Aleluyemos solo para Él. Aleluyemos su campana. ¿Cuáles son sus campanas? Sus manos, hombre, mueva sus manos, mire, con grande honor y el Dios. O sea, hermano, yo quiero que usted esto lo aplique. Muevan las orejas. Ajá, cuando venga, por lo menos las orejas nuevas, hombre. ¿Entiende? Por eso es importante la adoración, hermano, en medio nuestro. Usted no puede estar muerto en la presencia de Dios ahí y sonando y la una gente llorando, todo quebrantado, otro cantando. Usted no puede estar sin hacer nada. Porque lo van a matar. Peligroso, hermano. Hoy le digo, ve, para que no quede, no mueran. Entonces usted no puede estar, hermano, en un servicio, si aquí no es servicio de vela. Venimos a adorar a nuestro Dios, venimos a darle nuestra alabanza, pero eso vea usted.